Hay lugares en el mundo que parecen escapar a las reglas del tiempo, la historia y la comprensión humana. Piedras dispuestas en círculos perfectos en Stonehenge, ciudades suspendidas entre las nubes como Machu Picchu, líneas trazadas en el desierto de Nazca que solo se revelan desde lo alto. Son enigmas tallados en la tierra, mudos testigos de un pasado aún indescifrado. Entre estos, uno destaca por su singularidad y su misterio: Derinkuyu, una ciudad subterránea escondida en el corazón de la Capadocia, en Turquía. No es solo una aldea o refugio temporal, sino una metrópoli tallada en roca volcánica, laberinto de pasillos, habitaciones y niveles que se extiende más de 85 metros bajo tierra. Una maravilla donde ni la arqueología oficial logra consenso. Un sitio que parece susurrar secretos de una humanidad perdida. La Capadocia es una tierra de contradicciones y belleza surrealista, con valles llenos de chimeneas de hadas, pináculos de toba que parecen esculpidos por manos invisibles. Los pueblos se fusionan con el paisaje. Las casas se anidan en las rocas como nidos de pájaros, pero es bajo tierra donde esta región revela su rostro más enigmático. Derinkuyu no es solo un sitio arqueológico, es un viaje en la oscuridad, una invitación a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre el pasado de la humanidad. ¿Quién hubiera pensado que bajo los pies de pastores y campesinos se escondía una ciudad capaz de albergar a decenas de miles de personas, completa con sistemas de agua, ventilación y defensas impenetrables? Y porque estos lugares misteriosos comparten una característica común, desafían la lógica, nos obligan a hacernos preguntas incómodas. ¿Cómo lograron pueblos antiguos, con herramientas simples, crear obras tan complejas? ¿De dónde surgía su conocimiento y qué los motivaba a construir de formas tan extremas y ajenas a la vida cotidiana actual? El misterio de Derinkuyu aumenta. No hablamos de un templo o fortaleza superficial, sino de un mundo subterráneo, un reino oscuro, diseñado con una inteligencia casi alienígena. Parece que sus constructores intentaron esconderse o sobrevivir a algo que solo imaginamos. Hoy vamos a descubrir esta extraordinaria y misteriosa ciudad subterránea. Antes de empezar este viaje, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse nuevos videos. Es 1963, un año común. En Derinkuyu la vida es sencilla, entre casas de piedra y colinas de toba, habitadas por pastores y campesinos sin saber qué hay bajo sus pies. Todo cambia cuando un hombre decide derribar una pared del sótano durante la remodelación de su casa. No esperaba nada especial, quizás solo una cavidad o almacén antiguo. Al ceder la pared, aparece un pasadizo oscuro que se pierde en la oscuridad. No es una cueva natural, las paredes son lisas y trabajadas, y un aire antiguo sopla desde el interior. Movido por curiosidad, el hombre entra con una lámpara y queda asombrado por lo que ve. Un pasillo estrecho desciende en la roca, conectado a habitaciones y escaleras que se perdían en la profundidad. La noticia se esparce rápido. Los habitantes lo llegan y autoridades turcas mandan arqueólogos a explorar el sitio. Surge algo increíble, una ciudad subterránea de 18 niveles que llega a más de 85 metros de profundidad. Hay cocinas, establos, almacenes, una iglesia en la roca, pozos de ventilación y sistemas de agua, todo diseñado para una vida oculta. Los expertos calculan que ese laberinto podía albergar hasta 20.000 personas, pero el hallazgo no termina ahí. En Capadocia hay al menos 200 ciudades subterráneas que podrían estar conectadas por túneles de varios kilómetros. Parece que una civilización antigua decidió refugiarse bajo tierra, lejos del sol. Ese muro, al caer, reveló un misterio. ¿Quién lo construyó? ¿Derinkuyu? ¿Y cómo? Como dijimos, Derinkuyu se desarrolla en 18 niveles subterráneos que descienden por más de 85 metros y es mucho más que un simple refugio. Es una ciudad subterránea diseñada con gran cuidado y usada hasta la época bizantina, como muestra la iglesia excavada. Sin embargo, podría tener raíces mucho más antiguas y desconocidas. Pasillos estrechos conectan habitaciones, dormitorios, cocinas con fogones, establos y almacenes de provisiones. La iglesia, con bóveda de crucería,
evidencia su uso cristiano en el período bizantino, cuando la zona era refugio de perseguidos. Derinkuyu no solo era un recuerdo, sino un lugar activo hasta la Edad Media. Sin embargo, su sofisticación sugiere un origen más allá de lo evidente. Dentro de la intrincada estructura circula aire gracias a pozos profundos, algunos de hasta 50 metros que llevan oxígeno incluso a los niveles más bajos. No son agujeros aleatorios, el flujo es constante y estudiado. Esta técnica constructiva no deja indiferente, y la defensa de la estructura es igual de ingeniosa. Puertas de piedra muy pesadas se deslizan por rieles y solo cierran desde dentro, ideales para aislar amenazas externas. Los pasillos angostos y curvos están diseñados para ralentizar intrusos, haciendo de la ciudad una fortaleza natural. Era un lugar ideal contra invasiones como las de los bizantinos, pero su diseño parece demasiado sofisticado para ser solo medieval. El agua que llegaba de pozos bien hechos y canales en la roca la hacía autosuficiente durante un asedio. Pero cavar un pozo no es simplemente hacer un hoyo, es saber cómo hacer que todo dure, no solo durante una amenaza externa, sino también a lo largo del tiempo. Derinkuyu, pese a los siglos, sigue estable y funcional. Se calcula que se extrajeron 76.000 metros cúbicos de toba del subsuelo, una roca blanda. Sin embargo, no fue una operación sencilla. Para un proyecto así se requiere un plan, no solo fuerza bruta. Además, no debemos olvidar que todo parece haber sido realizado con una tecnología primitiva. La ciudad subterránea fue un refugio vivo, al menos hasta la Edad Media. Esto lo sabemos con certeza. La iglesia y las señales de adaptación lo confirman. Pero su estructura, pozos, defensas y lógica parecen evocar otra época, tal vez anterior a los libros de historia. Es una ciudad con dos historias, una de uso práctico reciente y otra de antiguo ingenio sepultado en la roca. La arqueología oficial dice que Derinkuyu fue excavada alrededor del siglo VIII a.C. y tiene una historia lineal, por los frigios, pueblo de Anatolia famoso por túmulos y fortaleza. Durante los siglos persa, romano y bizantino, la ampliaron y usaron como refugio ante invasiones y persecuciones. Esta versión muestra a Derinkuyu como un refugio excavado en la roca, adaptado y mejorado con el tiempo. El problema es que la teoría oficial deja muchos vacíos, especialmente sobre la tecnología usada. Los frigios eran hábiles, pero vivían en aldeas con casas de barro y piedra. Construir una ciudad subterránea de 18 niveles con pozos de ventilación y puertas enormes requiere mucho más que simples cinceles. ¿Cómo excavaban tan profundo sin asfixiarse ni provocar derrumbes al mover tanta roca? La pregunta clave es, ¿por qué la construyeron? Si Derinkuyu era solo un refugio, ¿por qué es tan compleja? Una cueva o búnker bastaba para ocultarse de un ejército en paso. En cambio, es una ciudad completa. Establos, cocinas, almacenes y agua protegida. Parece hecha para resistir año. Los arqueólogos explican que las guerras eran comunes, pero los bizantinos que la usaron ya tenían fortalezas y ciudades en la superficie. ¿Por qué invertir tanto en un lugar extremo? Y si los frigios la empezaron, ¿de dónde venía la idea? Otro punto crítico es la datación. El siglo VIII a.C. se basa en comparaciones con otros sitios frigios y en el uso bizantino posterior, pero no hay pruebas directas como inscripciones o hallazgos datables que fijen el inicio tan tarde. La estructura ha resistido milenios sin derrumbarse, por lo que podría ser aún más antigua. La teoría oficial no investiga eso, pero tampoco lo descarta. No faltan críticas a la versión oficial. Algunos estudiosos dudan si los frigios excavaron Derinkuyu o solo adaptaron una estructura previa. La precisión de los pozos, las defensas y el sistema hídrico parecen mucho para un pueblo de pastores y guerreros. También hay más de 200 ciudades subterráneas en Capadocia, varias conectadas con Derinkuyu. ¿Es creíble que todas surgieran al mismo tiempo y por la misma razón, sin una tradición previa? Si la versión oficial sobre Derinkuyu no convence del todo, hay quienes miran más allá. Estudiosos alternativos e investigadores independientes ubican el origen de la ciudad subterránea miles o decenas de miles de años atrás, en los límites de la prehistoria.
no es solo cambiar una fecha, es imaginar un pasado distinto, con civilizaciones perdidas y saberes que podrían cambiar la historia. Viendo Derinkuyu así, abundan testimonios históricos y documentos antiguos. Heródoto, historiador griego, menciona a los garamantes, pueblo del Sahara libio, que cavaba pozos profundos y vivía en ciudades subterráneas para evitar el calor de la superficie. Este pasaje, considerado auténtico por muchos historiadores, es una de las primeras referencias a asentamientos hipogeos masivos. Estrabón, en su obra geográfica, describe Asia Menor como una región rica en pasajes subterráneos usados con fines religiosos y militares. Él menciona construcciones que no parecen hechas por humanos recientes, sino por pueblos antiguos y olvidados del Medio Oriente. Proviene del libro de los reyes de Al-Tabari, historiador persa del siglo IX que recoge tradiciones anteriores al Islam. En él se habla de pueblos de los orígenes que, temiendo la furia de los elementos, se enterraron vivos en ciudades excavadas bajo las montañas. Algunos estudiosos han sugerido que tradiciones orales similares podrían referirse precisamente a estructuras como Derinkuyu, cuyos orígenes nunca se han aclarado del todo. En la India, el Mahabharata, uno de los textos sagrados más antiguos, 400 a.C., 400 después de Cristo, menciona a los Naga, seres semidivinos, habitantes de ciudades subterráneas avanzadas, conectadas a la superficie por pozos y conductos. La capital, Patala, se describe como un lugar donde el sol no llega, pero la luz brilla de todos modos, y donde el aire es purificado por corrientes controladas por máquinas. Según el sánscritista Jamphilio Sat y otros orientalistas, son simbolismos religiosos, aunque la precisión técnica sugiere posibles referencias a tecnologías reales. En el libro de Enoc, un texto apócrifo hebreo excluido de la Biblia, pero que data al menos del siglo III a.C., hay muchas referencias a cámaras subterráneas donde encarcelaron ángeles caídos y a refugios ocultos para resistir el juicio del cielo. El antropólogo Andrew Collins, autor de Desde las cenizas de los ángeles, interpreta estos pasajes como recuerdos distorsionados de antiguos refugios reales. En Egipto, el Serapeum de Saqqara del siglo XIII a.C. tiene cámaras subterráneas con sarcófagos de granito de más de 70 toneladas, sin mencionar teorías sobre una ciudad subterránea bajo la llanura de Giza. En el hipogeo de Al-Saflieni en Malta, datado hacia el 4000 a.C., hay cámaras subterráneas excavadas en roca y fenómenos acústicos inexplicables. Algunas habitaciones generan resonancias de baja frecuencia que afectan el estado cerebral humano. En las tradiciones Hopi de Arizona se dice que los pueblos hormiga guiaron a los antepasados humanos a los mundos subterráneos para protegerlos de una lluvia de fuego que destruyó la superficie. Estos relatos orales, transmitidos por generaciones, recuerdan los mitos sumerios de los Anunnaki y leyendas del Popol Vuh sobre magos y antiguas bajadas al subsuelo. Al analizar arqueología inexplicable, textos religiosos, crónicas antiguas y mitologías compartidas en conjunto, la idea de que Derinkuyu sea fruto de una civilización olvidada, quizá global, ya no parece tan fantasiosa. Hoy en día, algunos círculos académicos empiezan a considerar tímidamente esta posibilidad. El geólogo Robert Schoch, conocido por estudiar la erosión de la Esfinge, sugiere que la humanidad tuvo un reinicio cultural alrededor del 10.500 a.C., debido a eventos cósmicos catastróficos. Desde esta perspectiva, Derinkuyu deja de ser una anomalía y se vuelve un testigo silencioso de un pasado cíclico de inicios, colapsos y memorias grabadas en la piedra. ¿Podemos suponer que Derinkuyu es solo parte de una historia más antigua? Díganos en los comentarios qué opinan y si les gustó el video. Suscríbanse para apoyar y no perderse los próximos videos.